No envió la ley 2.0, no envió los mandamientos del 20 al 21, envió una persona, envió a Jesús. La Biblia dice en Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres, por los profetas, nos ha hablado ahora por el Hijo. Ahora envió al Hijo para hablarnos. Porque durante mucho tiempo la gente intentó acercarse a Dios por su desempeño, por sus obras. Y se dio cuenta, hermano, generación tras generación que no podía. Y la ley cumplió su propósito de mostrarnos que el único camino es nuestro Señor Jesús. Y envió a su Hijo por nosotros. No envió un manual, no envió una nueva fórmula, envió a su Hijo, la persona de Jesús. Y todas las promesas de Dios, toda la plenitud de Dios, no puede estar desligado de la persona de Jesús. La persona de Jesús son las promesas de Dios. La gracia de Dios es la persona de Jesús. Y vamos a ver un verso, teniendo esto en mente, en 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Dice, amén. Está hablando acerca de la obra del Padre, Pablo, y dice, más por Él, por el Padre, por el amor del Padre, estáis vosotros en Cristo. Estamos ahora en Cristo. Y Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría, justificación, redención, santificación y redención. Hermanos, la salud, la sanidad, la provisión, el suministro, todo lo que Dios tiene para nosotros no está desligado de Jesús. Jesús es todo lo que nosotros esperábamos. Jesús es lo que la gente profetizó, lo que la gente anhelaba, lo que la gente buscaba, lo que la gente se esforzaba. Todo eso es Jesús, ya está en la persona de Jesús. La primera mención del nombre compuesto de Dios, Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá, o ha sido traducido como Jehová proveerá, fue dicha en el monte Moriah. Entonces quiero que tengan esta idea en su mente. Abraham estaba con su hijo, con Isaac, y Dios le dice que sacrifique a su hijo. Y está yendo al monte Moriah. 3 días de camino, está con Isaac, y camina por 3 días, y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, de entregarlo en obediencia, ya luego nosotros sabemos en Romanos que él tenía la convicción que Dios lo iba a resucitar a uno de los muertos. Pero en ese momento él estaba peleando su batalla. Él tenía que entregar a su hijo, porque Dios le había dicho. Y cuando estaba a punto de entregarlo, Dios lo detiene. Dice la palabra que ahí se muestra como Jehová Jireh, porque él voltea y ve un cordero, y sacrifica el cordero en lugar de su hijo. Y él se emociona en su corazón, en su espíritu, recibe esa revelación y dice, Jehová Jireh, Jehová ha provisto. Y en el original no dice, bueno, en el español se traducido como Jehová ha provisto, pero en el original es Jehová es Jireh. Jehová es provisión. Y Jesús cuando estaba en la tierra estaba con los fariseos, y los fariseos pensaban que eran hijos de Abraham. Y Jesús le dice, ustedes no son hijos de Abraham, porque Abraham creyó mi día, creyó en mí, creyó mi día, lo vio y se gozó. ¿En qué momento sucedió eso? Abraham creyó mi día, lo vio y se gozó. Entonces él estaba entregando a su hijo, y esto es algo espiritual. Cuando él voltea, dice la palabra en Génesis que él alzó los ojos y vio al cordero. Y él estaba en el monte Moriah. Y abajo del monte Moriah, los que conocen un poquito de geografía lo pueden buscar en Google. En la ladera sur del monte Moriah, justo cuando tú volteas, abajo del monte Moriah está el Gólgota. Y un cordero se sacrificó en el Gólgota, hermano. Él creyó mi día, vio mi día y se gozó. Él vio en el Gólgota a Jesús sacrificado. Él vio efectivamente un cordero en la zarza, pero vio a Jesús sacrificado en la cruz por su hijo, por él, por los que iban a venir. Lo vio y se gozó. Amén. Todo, hermano, está en la persona de Cristo Jesús. Él estaba pasando su día, pero él alzó los ojos. Naturalmente ves un cordero atrapado en la zarza, pero Jesús nos reveló muchos años después que él vio su día y se gozó. Él lo vio a Jesús sacrificado en la cruz en lugar de Isaac, en lugar de él, creyó y le fue contado
por justicia. Amén. Hermano, no importa que estás pasando tu batalla. Naturalmente puedes ver una pequeña solución, pero siempre tienes que estar viendo lo espiritual. Jesús fue sacrificado en la cruz y todo lo que Dios nos dio está ligado a la persona de Jesús. ¿Necesitas algo? En realidad necesitas a Jesús. Jesús tiene todo. Y luego vamos a ver respecto al nombre Yeshua, pero en su nombre, hermano, está escondido todo en la plenitud. Amén. ¿Qué más dice la palabra? Ese es el primer nombre, Jehová Jireh. Pero luego, más adelante, hay otro nombre que es Jehová Rafá, que es algo que nosotros también necesitamos, ¿no? Necesitamos sanidad. Necesitamos que nuestro cuerpo de vez en cuando sea tocado por salud y por sanidad. Y pasa lo mismo, aunque fue traducido Jehová es tu sanador, en el hebreo original es Jehová es Rafa. Jehová es salud para ti. Jehová es sanación para ti. Jehová es restauración para ti. Jehová es plenitud para tu cuerpo. Jehová es lo que estás necesitando. ¿Y en qué momento lo dijo? Justo cuando estaba en las aguas de Mara, ¿no? En las aguas amargas de Mara. Estaba en el desierto, ellos estaban empezando a reclamar de por qué no podían tomar agua fresca. Y su cuerpo estaba comenzando a debilitarse, y a pesar de que estaban renegando, refunfuñando, hablando mal contra el Señor no les toma en cuenta su pecado y se muestra a Él y le dice: yo soy Jehová Rafá, yo soy tu salud, yo soy tu sanidad, yo soy lo que tú estás buscando. Lo que tú buscas no es las aguas lo que te va a sanar, no es la medicina natural, no son los doctores, no los exámenes, las dietas, lo que hagas, el cuidarse es bueno, pero yo soy lo que buscas, yo soy Rafá. Se mostró, yo soy Rafá, yo soy tu salud, tu sanidad, yo soy lo que estás buscando. Está ligado a la persona de Jesús, ¿amén? Entonces, teniendo esto en mente, que Dios es, que Él es provisión, que Él es salud, que Él es tu defensa, Él es guardado. En el Salmo dice que como un escudo nos rodeará de tu favor, como un escudo nos rodeará, o sea, todo tu cuerpo está rodeado por el Señor. No solamente un pequeño escudo adelante, sino que dice que como un escudo te rodeará de tu favor. Él es protección, ¿no? Entonces, teniendo esto en nuestro corazón de que Él es, no es que Él nos da, no es que Él tiene, Él es para nosotros lo que queremos. Nuevamente regresamos a nuestro verso en Corintios 1:30, donde dice que a Dios Jesús fue hecho por nosotros sabiduría. Entonces, Dios no nos da en ese sentido sabiduría aparte del Señor Jesús. Él es nuestra sabiduría. Él es nuestra revelación de que nosotros estamos buscando. Y hermanos, vamos a ir a Mateo 16:13, teniendo esto en nuestro corazón. Mateo 13, cuando el Señor Jesús estuvo acá Mateo 15:26. Ok. Mateo, disculpen, los de multimedia me van a bendecir. Mateo 16:13. Dice así, lo voy a leer. Mateo 16:13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo justo es la ciudad donde él también menciona que él es el agua fresca que brota, ¿no? Había un manantial ahí en Cesarea y él aprovecha esta oportunidad y dice: yo soy el agua viva, el agua viva. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres? Le pregunta a sus discípulos, que es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es un título profético, un título mesiánico. Es un título que de repente nosotros no estamos muy acostumbrados a entenderlo, pero el Hijo del Hombre es un título que sale por primera vez en Daniel 7, cuando Daniel tiene una visión respecto al poder, quién está a cargo del dominio en el mundo. Y tiene 4 bestias, tiene una visión de 4 bestias, y cada bestia es un imperio nuevo, el medo-persa, el griego, el romano y tal, y cómo el poder traslada de un imperio a otro. Y el poder finalmente termina en alguien llamado el Hijo del Hombre en el cielo. Entonces les está diciendo un título mesiánico, poderoso, que sobrepasa el espacio y el tiempo. Y les dice: ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El que va finalmente a tomar todo el poder y el control del universo, el dueño de todo. ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién tiene el poder de todo el mundo? ¿Quién es el propietario de todo esto? ¿Quién es el que tiene el poder, la autoridad, el dominio? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, porque había aparecido después de 400 años un profeta. Otros, Elías, porque todavía estaba vivo, pensaba la gente. Y otros, Jeremías. Y él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? O sea, pone el Hijo del Hombre para que tenga una figura profética de poder, de autoridad.
y le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el primero en responder es Pedro. Pedro tiene una explosión de sabiduría. Pedro tiene una iluminación en su espíritu. Pedro ve que Jesús sobrepasa el espacio y el tiempo del dominio, del control, del poder de esta tierra, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tiene una explosión, de una revelación, una sabiduría, pero pegada a Cristo Jesús. Tú eres el que tiene el control, el dominio, la autoridad. No hay una autoridad más grande que tú. Tú eres el Hijo de Dios. Y cuando estás cerca de la sabiduría te va a transformar. Le dice, ya no eres más Cefas, ya no eres más Simón, ahora eres Pedro, una piedra. Y sobre esta roca, dice, sobre la revelación que has tenido, voy a edificar mi iglesia. Voy a edificar tu hogar, tu familia, tus sueños, tu negocio. Sobre esta explosión de sabiduría y de iluminación que has tenido, de que Cristo Jesús sobrepasa el tiempo, que es dueño del poder, de la autoridad, que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Esta revelación inicial, primaria, que es lo primero que uno tiene, hermano. Cuando estás lejos del Señor, lo primero que uno tiene es una revelación de que necesita de un Salvador. Es más, Romanos dice que crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos, lo confiesas en tu corazón, tienes una iluminación, sabiduría viene de Dios de tu vida, eres salvo. Esa es la roca que fundamenta nuestra vida. Esa revelación nueva, primigenia, inicial, de que Él es lo que estábamos esperando. Él es lo que hablaron los profetas, lo que hablaron los salmos. Él es lo que la gente esperó, el deseado de las gentes. Él es lo que anhelas, lo que buscas, lo que necesitas. Es una persona, es Jesús. Esa revelación es la base de nuestra vida. Es la base de tu negocio, de tu matrimonio, de tus sueños, de tus anhelos. Es la base de todo. Jesús le dijo, eres una piedra a Pedro, pero tienes una roca mayor. La revelación de que yo soy el que traspasa el tiempo, el espacio, soy el dueño del poder. Yo soy el Hijo del Hombre. Pedro reaccionó ante esa revelación. Recibió fe en su corazón, amor. Fue transformado. Pasó un tiempo después y Jesús se revela ante otra persona lo mismo. Está frente a Caifás, está a punto de ser, ya estaba entregado. Le hacen varias preguntas al Señor y la Biblia dice que no había nada en contra de él. Casi parece que lo iban a soltar, si ustedes leen los evangelios. Pero Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento, lanza una pregunta que era imposible de poder salir. ¿Tú eres el Cristo? Le pregunta. ¿Tú eres lo que esperábamos? ¿Tú eres lo que profetizan, lo que anhelan? ¿Tú eres todo lo que necesitamos? ¿Tú eres el Cristo? Y Jesús no puede retroceder ante esa pregunta y le dice, yo soy el Hijo del Hombre. Lo mismo que Pedro había sido revelado. Pero él no creyó, no tuvo esa explosión de sabiduría. Dice la palabra que él se rasgó las vestiduras. ¡Blasfema! 2 personas. La Biblia dice que a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Pero los que creen en su nombre. Amén. Nosotros tenemos esa primera revelación que es la sabiduría. Es Jesús mismo. Esa sabiduría es Jesús. Amén. Tenemos esa revelación, tenemos esa idea en nuestra vida prendida, tomada, asida en nuestro corazón de que Él es el Hijo de Dios. Es lo que anhelábamos, es lo que esperábamos, lo que buscábamos. Cristo Jesús, esa es la roca de nuestra vida. Mientras otras personas se rasgan las vestiduras, nosotros decimos, tú eres el Señor de nuestra vida. Amén. Tú eres el Señor de nuestra vida. Tú eres lo que anhelábamos. Y ahí inicia nuestra vida. Dice la palabra que la primera revelación de Jesús es que Él es nuestra sabiduría, esa explosión de luz en nuestra vida. Esa iluminación cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado. Tú te dejas convencer. Recibes una luz y dices, Él ha resucitado entre los muertos. Él tiene el poder, lo necesito. No puedo yo solo. No tengo que rasgarme la vestidura, simplemente decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces, mientras unos se rasgan las vestiduras, los otros lo reciben. Dice la palabra que a lo suyo vino, porque lo suyo es su tierra, es lo que Él creó. No dice a los suyos en plural, dice a lo suyo en particular, porque es su tierra. Él es el dueño del poder, del universo. Pero los suyos no le recibieron, pero los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y es justamente lo que somos ahora nosotros. Jesús es nuestra sabiduría, la persona de Jesús es nuestra sabiduría. La persona de Jesús. No hay sabiduría lejos de Dios. No hay inteligencia fuera de Dios. No hay planes perfectos fuera de Dios. Es Él, sus planes. Dice la palabra en Proverbios
que a su derecha tiene largura de días y a su izquierda tiene riquezas, honra. Entonces, cuando tú te acercas al Señor, Jesús, Señor, te abraza. Ahí tienes la largura de días y tienes la riqueza y la honra. Hermano, necesitas más. No necesitas más, necesitas a la persona del Señor Jesús. Ahí está. Está buscando sabiduría, está buscando riqueza, está buscando largura de días. La persona de Jesús tiene en sus brazos lo que anhelas, hermano. Él es el anhelado, el buscado, lo que necesitamos en nuestra vida. Por eso cuando vas al Señor te dejas abrazar. Sin que te des cuenta ya tienes largura de días y tienes abundancia, porque la sabiduría es una persona. Amén. Gloria sea nuestro Dios, amado. ¿Qué más dice la palabra? Que Él es nuestra justificación. Amén. Vamos a ir a Isaías 54. Vamos descubriendo a la persona más maravillosa que es nuestro Señor Jesús. Isaías 54, que es el Evangelio del Antiguo Testamento, dicen los que saben. El 14 dice, con justicia. Con justicia. Ya vemos que Dios no te da nada si no está ligada a la persona de Jesús. No puedes buscar salud sin el sanador. No puedes tener perdón de los pecados sin el perdonador. No puedes tener yiré sin Jehová. Él es yiré. No puedes tener justicia sin Jesús. Él es tu justicia. Con justicia serás adornada. En la NBI dice serás afirmada. Lejos estarás de la opresión. ¿Qué opresión? La opresión que no podías pues con tu propia fuerza, ¿no? No podías contigo mismo. Lejos estarás de esa opresión. Tus puertas de piedras, no temerás, porque no temerás. Lejos estarás también del temor. Y el temor vino justamente por el pecado, ¿no? Cuando Dios bajó al huerto, le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Dios se paseaba con él en las tardes. Y Dios le dijo, tuve miedo, le dijo a Adán. Fue la primera palabra de miedo. El temor siempre está con el pecado, hermano. Pero la justicia dice que te alejará del temor. ¿Tienes temor? ¿Tienes miedo presentarte al Señor? ¿Te da vergüenza? ¿Tienes roche? ¿Crees que no estás listo? Lejos estarás de ese temor. ¿Cuál es la raíz del temor? Justamente la conciencia de pecado. Lo dice la palabra que lejos estarás del temor, lejos de la opresión, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Hay gente que conspira, lo hace sin Dios. Va a caer, dice la palabra. En el 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Sí hay armas que se forjan contra el creyente, más el enemigo forja armas contra el creyente también, pero dice la palabra de que no prosperarán. Va a venir, efectivamente, los ataques. Posiblemente tengas que pelear un poco, pero no va a prosperar, porque estás afirmado o estás adornado en justicia, porque la justicia te aleja del temor. El temor de que de repente una bala me cae, de repente esa flecha del enemigo sí, de repente esa lengua que se condena sí. Hermano, estás lejos del temor, porque estás afirmado en la justicia, y la justicia es Jesús. Afírmate en Jesús. Pero a veces algunas personas confiesan, ninguna arma forjada contra mí prosperará. ¿Estás afirmado en la justicia? ¿Estás afirmado en tu corazón? ¿Estás unido a Jesús, que es la justicia? Es su justicia la que te defiende de esas armas, hermano. Es esa justicia la que te defiende. La palabra declara que la justicia es la coraza del creyente para defender justamente los dardos de estas armas que están forjadas contra ti. Pero no va a prosperar, porque no es tu justicia. No le estás pidiendo a Dios justicia, es Él. Es la persona de Jesús que te cubre como con un escudo. Amén. Es glorioso nuestro evangelio. Ninguna arma forjada contra ti prosperará porque estás afirmado, adornado en justicia, porque estás lejos del temor y de la opresión. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y el único que se levanta contra nosotros en juicio es el enemigo, el vengativo, el que habla mal en contra del creyente, que es el diablo, el padre de toda mentira, el que es mentiroso desde el principio. Esa lengua la condenamos en el nombre de Jesús. No se levanta más contra nosotros porque hay una sangre que clama mejor que la de Abel. Es la sangre de Jesús que dice, Él es justo. Estás afirmado en esa justicia y ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a ver un otro verso, Romanos 1:16. La palabra declara que el Evangelio es el poder de Dios. Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Recuerden que nuestra justicia tiene un nombre, hermano. Romanos 1. 16 y 17.
porque no me avergüenzo, porque hay a veces momentos donde la gente se avergüenza, ¿no? Puede que te sientas un poco avergonzado, hermano, de predicar el Evangelio. Puede que tengas un poco de vergüenza, que estás en el ejército del Señor y eres parte del servicio secreto. Estás ahí como que no quiere que se te note mucho, ¿no? No me avergüences, decía Pablo. Pero ni siquiera tienes que luchar contra eso con tu propia fuerza. Lo que tienes que hacer es conocer a Jesús. Ni siquiera en tu propia fuerza tienes que buscar no avergonzarte el Evangelio. No me avergüenzo el Evangelio porque es poder. Dunamis, para salvación. Y acá la palabra es sotería. Plenitud, completa, restauración, cuidado del alma, preservación de la vida, vida eterna. Sotería en griego, pero en hebreo, Yeshua, que es lo que hemos cantado hace ratito. No me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios para conocer a mi Yeshua. Es tu Yeshua, es nuestra salvación. Cada vez que nos acercamos a Jesús está siendo cada vez más pleno, más completo, un poco más lavado, limpiado por tus pies, por la palabra de Dios. Es Jesús tu plenitud. Estás cada vez más sano, cada vez más fortalecido, cada vez más guardado, protegido por el Señor. No te avergüenzas de eso porque es poder de Dios para salvación. Sotería en griego, Yeshua. En realidad cuando la mujer del flujo de sangre se acercó y Jesús le dijo, tu fe te ha hecho salva o tu fe te ha sanado, como decirle, tu fe te ha entregado a tu Yeshua, tu fe te ha revelado, has tenido una explosión de revelación en tu vida. Has visto que Él es tu sabiduría y ahora te justifica. Estás plena, estás completa, estás en Yeshua de Dios. Amén. Mucha gente, hermano, está hambrienta de esta palabra. La palabra dice que algunas de las veces en las que Jesús lloró, que fueron pocas, lloró porque los vio como ovejas sin pastor. Y una oveja sin pastor es una oveja que no se alimenta. Languidece, finalmente desfallece. Y si no desfallece, está débil para defenderse y el enemigo la ataca. Es como oveja sin pastor, porque este es nuestro alimento, este es nuestro evangelio. Un buen pastor siempre nos da la palabra de Dios revelada. Es lo que tenemos justamente en esta iglesia. Y si tienes la responsabilidad de tener gente a tu cargo, dale la buena palabra de Dios. Una palabra que se acerque siempre al poder del evangelio, a la plenitud de Dios, al hecho de que somos unidos a nuestra sabiduría y a nuestra justicia, a Cristo Jesús. Es la razón por la que Jesús fue movido a misericordia. Porque esa gente no tenía el alimento, la revelación de la palabra de Dios, de que Él es nuestro Yeshua. Él es lo que necesitamos, lo que anhelamos. Este es el consejo total de la palabra de Dios. Pablo decía que Pablo hablaba a veces del consejo completo de la palabra de Dios, del evangelio y la gracia, que es el evangelio completo. Alguna gente tal vez posiblemente quiera poner un poco más de énfasis en tu comportamiento, pero acércate más a la justicia de Dios. Aléjate un poquito del comportamiento. Va a haber, porque el evangelio lo que hace es cambiar tu hombre interior. Y eso produce frutos de arrepentimiento, produce frutos de sabiduría, frutos de buenas obras y tal. Pero es la base de todo esto es nuestra justicia. Y la base es la persona de Jesús. La justicia es Jesús mismo. Entonces, el consejo completo de la palabra es siempre el evangelio de gracia. Siempre va a producir el evangelio de gracia un hombre poderoso, una vida extraordinaria, con frutos del Espíritu, con una vida extraordinaria, cada vez más cerca al Señor. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justificación y Él es nuestra santificación. Vamos a leer un verso en 2 Corintios 3:14. Entonces estamos afirmados en la sabiduría, hemos tenido una explosión de conocimiento de Dios y reconocemos que Él es nuestro centro, nuestro todo. Él es donde empieza el poder y termina el poder. Él es nuestra justicia, de tal manera que estemos guardados, protegidos por Él, que Él nos protege como con un escudo de su favor. Que ningún dardo el enemigo puede contra nosotros, no nos va a restar nuestra vida. Porque Él es nuestra justicia, estamos lejos del temor, lejos de esa conciencia de pecado, lejos, hermanos, de una lengua que se levante contra nosotros. La palabra dice en Romanos 5, dice que justificados pues por fe, tenemos paz. La paz es el resultado de la justicia. ¿Necesitas paz en tu corazón? Tienes que entender que la justicia de Dios está en tu vida, que tú eres la justicia de Dios y que Cristo es la justicia de Dios para tu vida. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay nada que te acuse delante de Dios. Él es nuestra justicia, pero también es nuestra santificación. 2 Corintios 3, 14 al 18. Él es todo, hermano. Realmente la persona de Jesucristo es todo lo que necesitamos, como cantamos hace un ratito. Dice, 2 Corintios, está en Gálatas.
2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos, hablan acerca de los judíos, se embotó, no dio más. No había forma que entre luz, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto por el cual Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, a la ley, los 10 mandamientos, sus ritos y tal, el velo puesto sobre el corazón de ellos, está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, nuestra sabiduría, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como con un espejo, hermano, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu. La gente intentaba ser justo, ser santo, pero el conocimiento de Dios se embotó. Hasta que miras claramente, como con un espejo, la gloria del Señor, eres transformado de gloria en gloria como por el Espíritu. Necesitamos tener victoria, hermanos, sobre la tentación, la esclavitud, la adicción, el pecado, pero lejos de nuestras propias fuerzas. Hermano, nuestra voluntad es insuficiente para el pecado. Nuestra voluntad es casi nula frente al pecado. El mejor de nosotros, el apóstol Pablo, David, lo intentaron y fracasaron. Porque mientras más lo intentes en tu propio esfuerzo, tratar de vivir una vida santa en práctica, en tu propio anhelo, el 1 de enero estás pidiéndole al Señor que nunca más vas a pelear con tu esposa, nunca más vas a pelear con tus hijos, vas a ser una mejor persona y esto, pero pasan los días y caes. Porque en tu propia fuerza, hermano, fracasas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo del apóstol Pablo, hermano, porque esto es tan fantástico. No es real a menos que lo experimentes. No es real a menos que una persona lo haya pasado. No es real a menos que tú lo vivas en tu vida. Romanos 7, 19. El apóstol Pablo, apóstol de la gracia, que tuvo la revelación de la iglesia, que era un misterio en el Antiguo Testamento, Jesucristo le reveló. El pastor José decía el domingo que él conocía mucho más de Jesús por revelación. Es verdad, él tuvo esa revelación. El apóstol de la gracia, del cual nosotros leemos muchas revelación respecto a la justicia de Dios y nos animamos y levantamos y decimos, yo soy la justicia, ninguna lengua que se levante contra mí va a prosperar y tal. El apóstol Pablo escribió también esta parte. 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo quisiera hacer otras cosas. Quisiera hacer en mi esfuerzo otras cosas. Quisiera ser mejor persona. La valla es muy alta. La valla es muy alta. Quisiera superarlo, pero no puedo, fracaso. Quisiera hacerlo. Y no hago, dice, ¿no? Amén. 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, decía Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él le pasaba también lo mismo que nosotros. Quería hacer las cosas, quería hacer lo bueno. Fracasaba. Quería ser mejor persona, caía. Tenía un propósito en su vida y no lo lograba. Pero lejos, hermano, de alejarse del Señor, Él hace la pregunta correcta. A veces la gente se siente miserable por dentro. A pesar que tiene la revelación de la sabiduría y está con la sabiduría. Tiene la revelación de la justicia y está con la justicia de Dios. Es la justicia de Dios, está con Jesús. Pero se siente miserable porque quiere hacer las cosas buenas y fracasa. Pero Pablo hizo la pregunta correcta. Él no dijo, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué ley me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué nuevo propósito me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué nueva intención en mi corazón me librará de este cuerpo de muerte? Soy miserable de mí, se sentía miserable. Él decía, ¿quién? Esa es la pregunta, hermano. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
¿Han dicho eso alguna vez? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él me librará de este cuerpo de muerte. Él es mi santificación. Él te libra, hermano, de este cuerpo. Él hace que todos tus propósitos, aunque fracases, necesitas ser lavado nuevamente de tus pies. Él, gracias a mi Dios por Jesucristo. Gracias, Jesús. Tú me libras de este cuerpo de muerte. No te alejes del Señor. Corre al Señor, hermano. Él te va a librar. Él es tu santificación también. Él te va a santificar. Él te va a... No tus propósitos, no tus buenas obras. Él es tu santificación. Gracias doy a mi Dios por Jesucristo. Gracias doy a mi Dios por Jesucristo. Él es mi santificación. Y vamos a ver un ejemplo de dos justos. De un justo que camina en santidad y un justo que no camina en santidad. Porque hay pérdida, como enseñaba nuestro pastor Alberto. Pero Dios aún nos libra de esta realidad. Según de Pedro 2, me queda poco tiempo. Según de Pedro 2, según de Pedro del 7 al 8. Del 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a nosotros también, y a los que habían de vivir impíamente, dice la palabra, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Qué más dice? Porque este justo que moraba entre ellos, o sea, entre Sodoma y Gomorra, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En ese tiempo habían dos justos. El justo Abraham, un hombre que tenía la revelación de Dios, había recibido, había visto la salvación de Dios, se gozó viendo su día. Este hombre Abraham decidió comprar un monte, el monte de Hebrón, y Hebrón significa unidad, comunión, intimidad, es el monte Hebrón. Decidió comprar ese monte. Cuando hubo una disputa entre los dos, Lot decidió irse, dice la palabra que él vio la llanura del Jordán, y dice la palabra que vio que estaba regado como Egipto. ¿Es eso un justo? Que ve que la vida que está escogiendo se parece mucho a la vida del pecado. Se parece mucho a Egipto. Y aún así decide irse por ahí. ¿Ve justo? Y Abraham compra Hebrón, que es el monte de la comunión, de la unidad. Y vive ahí, decide ya no estar más en tiendas, se establece en Hebrón, se establece en la comunión del Señor. Él es justo. Y Lot es justo, la palabra dice 3 veces, lo menciona justo en estos versos. El justo Lot, alma justa, Dios lo llama justo. A pesar que estaba en el pecado. De repente tú no lo puedes llamar justo a esta persona. A tus ojos de repente no es justo este hermano, esta hermana que está yéndose por el mundo. Pero Dios lo llama justo y es mejor llamarlo justo también. Era justo. Pero cuando vino la destrucción, que es lo que habíamos leído, dice la palabra que Abraham estaba en el monte Hebrón, estaba en el monte de la comunión. Hermano, habían pasado 25 años desde que Dios le prometió un hijo hasta ese momento. 25 años creyendo por un hijo y no venía. Pero él aún así buscó la comunión con el Señor. Es más, Abraham, dice la palabra, que oró por otras personas para que tengan hijos. Y sus vientres fueron abiertos mientras su esposa seguía estéril. A veces, hermano, tú estás orando por gente. Estás enfermo y oras por sanidad y la gente se sana. No te desanimes. Va a venir tu milagro, hermano. Pero Dios usa aún tu fe, tu vida. Estás orando por otros para que sean prosperados. Y prosperan. Tú estás creando tu milagro. Abraham esperó 25 años y oraba por otros vientres, de otras matrices, de otras mujeres y otros hombres que vivían sus hijos y él todavía no lo recibía. Pero aún así continuó en el monte Hebrón de la comunión, de la unidad, de la comunión con el Señor, en el monte Hebrón donde es el monte de la unidad con el Señor, de la intimidad con el Dios. En ese monte hasta David fue ungido como rey. Cuando Josué y Caleb
Después de 40 años empezaron a luchar por recuperar su tierra. El hombre que tenía un espíritu distinto, que era Caleb, dijo, dame el monte Hebrón, porque él sabía, es el monte de la comunión. Entonces, cuando habían pasado 25 años, dice la palabra que él estaba en el monte Hebrón y de pronto ve una visión, levanta sus ojos, 3 personas, el Señor Jesús y 2 ángeles, se acercan a él. Y pasan un día, se ríen, se vacilan. Abraham tiene 100 años y corre a tener un becerro, nuevamente corre para que lo maten, corre donde su esposa Sara, que tenía 90 años, y le dice, oye, ha venido el Señor, hagamos fiesta, y tienen un momento de intimidad con el Señor, es una fiesta ese momento. Y el Señor Jesús, como es bueno nuestro Señor, lo visita y le da el regalo, y le dice, en 9 meses tendrás tu hijo. Lo que estabas creyendo, lo recibe el Señor con una visitación. Tienes tu hijo al cabo de 9 meses. Fue una risa, hermano. Se ríe él, se ríe Sara. Jesús le dice, tu esposa se está riendo. No, no me río. ¿Cómo se ríen? Tienen a su hijo, le ponen Isaac. Isaac significa risa. Fue un momento de gozo. Una visitación del Señor. El justo Abraham. Y Abraham se da cuenta, hermano, que el Señor pone su cara, su rostro firme y se está a punto de ir. Y Dios dice, ¿le ocultaré algo a mi siervo? Y le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham se acuerda que ahí está Lot. Señor, ¿destruirás por 50 justos? No, no lo va a destruir por 50 justos. ¿Por 30 justos? Tampoco. Y se queden 10 justos. La palabra dice que Dios lo miró hasta que Abraham se detuvo de hablar y recién se fue. Ahí paró. Mano, cuando bajan los 2 ángeles a Sodoma y Gomorra a destruirla, la palabra dice que no podían destruirla porque todavía había un justo ahí. Y su alma se afligía todos los días. No creas que porque la persona está en pecado, aunque es hermano, su alma se satisface. La palabra dice que su alma se aflige todos los días. Su alma se entristece, su corazón sabe que está lejos de Dios, porque necesita ir al monte Hebrón, necesita ir a pasar tiempo con la comunión, con el otro justo, con Abraham. Pero él está lejos de Dios. Está lejos, es un justo, pero aún así está lejos. Está caminando en santificación. ¿Sabes qué pasa? Vienen los 2 ángeles y es distinto lo que pasa con Abraham que con Lot. Ni siquiera quería, en principio no va Dios, solamente va dos ángeles. Ya no baja el Señor. No querían pasar a su casa, querían estar afuera. Y cuando finalmente pasan y les dice que vamos a destruir la ciudad, le dice, avisa a tus hijas, a tu yerno, avisa, saca deja tus cosas, solamente lleva lo necesario porque vamos a destruir esa ciudad. Y Lot, hermano, pierde todo lo que él había construido toda su vida. Ese deseo de sus ojos, la vanagloria de la vida, tal, lo pierde todo. Porque era un justo, pero aún así hay pérdida por no estar en el monte Hebrón. Finalmente dice la palabra, y esa es una de las razones por las que creo que todos nos vamos a ir cuando venga el Señor. Porque los ángeles le dicen en 19:22, dice que no vamos a destruir la ciudad hasta que tú salgas. Y una vez que salieron, y Dios es bueno, hermano, porque a veces las personas, aunque son justas, son hijas de Dios, y han pasado por un momento de crisis, de relajo, y están como el hijo pródigo, lejos de Dios. Aún así viene el Señor y en su misericordia, dice la palabra en Génesis, que vino y rescató a Lot, según la misericordia de Dios con él, porque él era justo. Y no va a permitir que su justo caiga con la ciudad. Lo rescató, pero Lot perdió su esposa, su yerno, sus cosas, todo. Fue rescatado, pero perdió. ¿Dónde estaba el otro justo? Yo le decía hoy día a mi esposa, si fuera Abraham y estoy esperando 25 años, y de pronto viene y me dice, al cabo de 9 meses vas a tener tu hijo, y ya el Señor se va, ya pues estoy con Sara, ¿no? Bueno, Sara, estamos jóvenes, hoy día es nuestro día, estaba disfrutando con su esposa, y abajo estaba siendo destruida la ciudad. Cuando venga la destrucción, hermano, vamos a estar nosotros disfrutando, pero los otros justos también van a ser rescatados. En mi corazón creo que el Señor va a rescatar a sus justos, aunque la santificación es nuestro Señor Jesús, pero Él es nuestra justicia. No queremos que haya pérdida en cada uno de nosotros, amados. No queremos que haya pérdida en sus vidas. Nosotros amamos a la familia de nuestra iglesia, pero al fin del día son sus familias. La palabra dice que el comienzo del error de Lot fue cuando empezó a poner sus tiendas cada vez más cerca a Sodoma. Empezó yendo a la llanura del Jordán,
pero sus tiendas las puso cada vez más cerca a Sodoma. ¿Dónde estás chequeando? ¿Dónde estás llevando a tu familia, man? ¿Estás pasando tiempo en familia, en comunión? ¿Son tus hijos los que están siendo afirmados en la gracia de Dios? ¿Tú estás siendo afirmado en la justicia de Dios? ¿Tu familia, tu carpa, le estás poniendo cada vez más cerca a Hebrón o cada vez más cerca al Jordán? Ahí empezó la caída de Lot, cuando se separó del hombre de Dios, cuando se separó de la revelación de Dios, cuando se separó del monte Hebrón, de la intimidad, del altar que Abraham había hecho ahí. Se fue separando y cada vez más cerca, porque aunque sabes que se parece mucho a Egipto, te acercas. Dice la palabra que arrepentimiento cambia tu manera de pensar. No queremos que haya pérdida. Saca tus carpas de ahí, hermano. Lleva a tu familia al monte Hebrón. Vuelve a la comunión con el Señor. Él es tu sabiduría, tu justicia, pero también tu santificación. Da frutos de justicia. Pasa tiempo con el Señor. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él nos libra, hermano. Él es nuestra respuesta. Él es lo que anhelamos, lo que necesitamos. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Ya no nos alcanza para lo demás, pero Jesucristo también es nuestra redención. En otro momento tal vez lo veamos, pero quiero dejar eso en tu corazón. Quiero dejar eso en tu corazón. Todo lo que anhelamos, lo que necesitamos está en nuestro Yeshua. Él es lo que anhelamos. Hermano, busca al Señor. No hay mayor cosa, dice la palabra, que el Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A ti? A la justicia. En la justicia están todas las cosas que tú anhelas. No se van a añadir a ti. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Pégate al Señor. Busca tu Hebrón, forma tu Hebrón, hermano. Con tu esposa, con tus hijos, no tendrás pérdida y vendrá tu visitación y obtendrás tu milagro. Ese es nuestro Dios, amén. Gloria sea a nuestro Dios.